Hoy nos toca el capítulo número 16 del primer libro de Samuel. El capítulo número 16 del primer libro de Samuel. Tiene por título Samuel unge a David. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Gloria, bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a recordar un momento. Recuerden que en el devocional anterior habíamos dicho que Saúl había desobedecido y había sido desechado. Ya Dios lo había, como quien dice, suplantado. Ya Dios tenía a quién lo iba a sustituir. Ya Dios tenía todo planeado. Recuerden que Dios es un Dios de propósito y Dios siempre tiene todas las cosas bajo su control. Aunque estaba todavía Saúl reinando, ya Dios tenía a la persona que lo iba a sustituir. ¿Por qué Dios quitó a Saúl? Recordemos, por la desobediencia. Dios no tolera la desobediencia. Dios le dio instrucciones a Saúl, pero al final él no escuchó bien, él no escuchó, porque hizo lo contrario. Entonces vemos que delante del Señor ninguno de nosotros, ningún hijo de Dios somos indispensables. Mientras nosotros estemos haciendo lo correcto en obediencia, en fidelidad a Él está allí respaldándonos. Pero el día que ese hijo o hija de Dios se aparte, empiece a ser desobediente, empiece a ser rebelde, a hacer las cosas a su manera y no como Dios le está mandando, graves problemas hay allí. Graves problemas hay allí. Entonces vemos que ya aquí Dios había decidido ya quitar a Saúl. Entonces vemos que ya había escogido ya a David. Entonces dice, Samuel unge a David. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Fíjense, Samuel llorando a Saúl y llorando a Saúl. Dice Dios, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Mira, aquí vemos un punto importantísimo, lo importante que es hacer las cosas bajo la dirección del Señor. Lo importante que es, sumamente importante, que cada paso que vamos a dar que sea dirigido por el Señor. Que no tomemos nuestras decisiones porque a nosotros nos parece, porque a nosotros no creemos que es así, pensamos que mejor es así. No hay nada como estar dirigido en todo por el Señor. Aquí vemos que Samuel era dirigido por Dios. Dijo en el 2, y dijo Samuel: ¿cómo iré? Diciéndole a Jehová Dios: si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificios a Jehová he venido. Fíjense cómo Dios le está dirigiendo, dándole las directrices de cómo iba a hacer las cosas. Y llama a Isaí, le está diciendo Dios, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Fíjense, no es que iba a ir él, a mí me parece que es este, y él lo iba a ungir. Fíjense cómo el Señor le da las instrucciones.
llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer. ¿Por qué? Porque las cosas se hacen a la manera de Dios y no a nuestra manera. No es como yo crea, como yo piense. Por eso es que muchas veces las cosas se nos salen mal. Por eso es que las cosas no se dan como deben darse, porque hacemos las cosas como nosotros creemos, como nosotros pensamos, como nos parece que creemos que esté bien. Pero no buscamos la dirección de Dios. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Es Dios quien escoge. Es Dios. No es uno al que uno le parezca, el que cree. Hizo pues, versículo 4, hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a tu parecer ni a lo grande de tu estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aquí estamos viendo que la vista del hombre es limitada. Aquí estamos viendo que es Dios quien ve lo profundo del corazón. Aquí estamos viendo que el hombre ve las apariencias. Mira, tiene buen rostro, tiene buen semblante, parece que el muchacho, la muchacha se ve bien, pero el Señor mira lo profundo, su corazón. No mires a tu parecer, ni a lo grande de su estatura. No mires su apariencia, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y vemos entonces en el versículo 8, entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido. Fíjense a Isaí el padre. Fíjense cómo es el corazón del hombre. Isaí iba sacando a sus hijos, me imagino los mayores, lo que él pues consideraba. Él los iba sacando, los iba sacando, los iba sacando. Como David era el menor, el más pequeño, como que lo tenía en poco. Y él preocupando por sacando los demás hijos. Entonces llamó, versículo 8, entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. 9. Hizo luego pasar Isaí a Sama y él le dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. 10. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y respondió, queda aún el menor. Fíjense, Padre amado, fíjense cómo es el corazón del hombre, y eso que era su propio padre. Él tenía en más estima a los mayores, a los que con sus ojos consideraba que eran aptos para ser escogidos por parte de Dios. Tanto era así que ni se preocupó por llamar al menor, ni se preocupó. Y era hijo de él, pero aunque sea llámelo porque uno no sabe. Ni se preocupó por él, como que lo tuvo en menos. Llamó fue a los otros, a los grandes, a los que él consideró que eran aptos para que lo escogieran. Que ni siquiera él habló de su hijo menor, ni lo mencionó. Tuvo que Samuel preguntar. Tremendo esto. 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas.
Samuel le dice, ¿son estos todos tus hijos? Bueno, por ahí queda uno, el menorcito, el chiquito, pero ese está por allá, apacentando las ovejas, los animales, allá está cuidando los animales. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Wow. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Wow. Fíjense cómo Dios, la vista del hombre lamentablemente está limitada, pero Dios, su vista es la perfecta. Él ve más allá, lo profundo del corazón, lo que no puede ver el hombre, Dios lo ve. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Fíjense cómo era necesario el ungimiento. Se ungía para que el Espíritu de Dios viniera sobre la persona, para derramar como la presencia de Dios en la persona, cuando Dios lo escoge. Y hoy en día pues se sigue haciendo eso. Cuando Dios levanta a alguien en un ministerio como líder a servir en cualquier ministerio, la persona es ungida. Cuando Dios manda, se unge a las personas para que comiencen a servir en el ministerio que Dios ha levantado. Fíjense cómo eso es bíblico. Entonces se ungen a las personas que Dios escoge para tal servicio. 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, fíjense, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ya eso ya es por la desobediencia. Él se apartó del Señor, haciendo las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Y fíjense cómo le dio derecho legal al enemigo, y él era atormentado. Hoy en día sucede eso mismo también. Cuando la persona se aparta del Señor, ya no comienza a hacer las cosas que la Biblia dice, que la palabra de Dios dice, sino que comienza a hacer todo a su manera. Eso es desobediencia. Y la persona le da derecho lugar al enemigo, le da derecho legal. Y ahí empieza a entrar espíritu maligno en la persona, y la persona es afligida. Fíjense aquí con Saúl, que comenzó a ser atormentado. Y el Espíritu de Dios se apartó de él. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y fíjense cómo dice aquí, un espíritu malo de parte de Jehová. Los espíritus malignos son de las tinieblas, pero aún el mundo de las tinieblas se somete a Dios. Dios los usa también a ellos. Dios los usa. Para las cosas que Dios necesita hacer, Él también utiliza los espíritus malignos. Aquí lo vemos, la muestra. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. O sea que el Dios se lo había enviado. Dios estaba permitiendo que ese demonio que estaba allí, ese espíritu maligno, lo atormentara. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Fíjense que hasta sus mismos criados estaban conscientes de eso. Y Saúl respondió a su criado, buscadme pues
ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Fíjense, guau, fíjense el testimonio que tenía David delante de las personas. Eso es hermoso, fíjense el testimonio, porque hoy en día el Señor nos manda a ser nosotros, hombres y mujeres, irreprochables, que nadie tenga de qué señalarnos, de que nadie tenga de qué acusarnos. Fíjense el testimonio de David. Aquí vemos que Saúl mandó a buscar a alguien que supiera tocar el arpa para que tocara cuando él era afligido, atormentado por el demonio. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, lo veían tocar, ¿ves? Y es valiente y vigoroso y hombre de guerra. Fíjense, era reconocido como hombre de guerra, valiente y vigoroso y prudente en sus palabras. Fíjense todas las características que David tenía. Fíjense que no le está diciendo aquí nada físico. Bueno, primero una persona que sabía tocar un instrumento musical, era valiente, vigoroso y hombre de guerra, fíjense, prudente en sus palabras. Era reconocido, fíjense, por esa característica, un hombre prudente al hablar. Y aparte que también físicamente y hermoso. Y Jehová está con él, pero lo más hermoso de todo es que digan Jehová está con él. Fíjense cómo tenía el respaldo de Dios, que la misma gente reconocía que Jehová estaba con él. Tremendo, hermoso esto. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl le envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Estamos hablando de que Dios es un Dios de propósito y nada pasa por casualidad. Fíjese cómo Dios aquí está, como quien dice, limpiando el camino, preparando el camino para que David después sea pues el rey. Fíjense cómo Dios ha acomodado todas las cosas. Así como recuerden que acomodó también Dios el camino cuando fue escogido Saúl. Las cosas se fueron dando, porque Dios siempre tiene todo bajo control. Por eso es que nosotros nunca nos debemos de preocupar cuando estemos en alguna situación que sea negativa, en una situación tensa. Nuestra confianza debe estar en Dios, el Todopoderoso, de que Él tiene todo bajo control y Él va a hacer conforme a su voluntad. Cuando las cosas vienen de parte de Él, todo se va a dar. Dios va a abrir puertas, Dios va a abrir camino, Dios va a proveer, va a suplir, cuando todo viene de parte del Señor. Aquí vemos que primero fue ungido y fíjense cómo después fue llamado por Saúl para que le tocase. Y Saúl envió mensajero a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas, y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Solamente Dios es capaz de poner esa gracia. Ya en David decía aquí que estaba el Espíritu de Jehová, la gracia del Señor. Y vemos que David halló gracia delante de Saúl. Y Saúl envió a decir a Isaí,
yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaban de él. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Todavía no había la redención, pues. Todavía no había venido el Señor Jesucristo. No había muerto, no había dado su vida, ni nada de eso. O sea, todavía no nos había redimido a la humanidad. No había redención todavía. Entonces, cuando venían los espíritus, cuando entraban a la gente, ellos no podían reprenderse. No podían echarlo fuera en el nombre del Señor Jesús, porque no, el Señor Jesús todavía, la redención no había llegado, no había venido. Entonces, cuando una persona era afligida por un demonio, fíjense, podía recibir alivio escuchando la música, que era David, un hombre de Dios, escuchando la música recibía alivio, pero no podía conseguir liberación. No podía conseguir liberación como hoy en día. Hoy en día si hay espíritus que entran en la persona, ya como tenemos ya la redención, ¿qué pasa? Uno pide perdón a Dios, se arrepiente, se aparta de lo que sea, del pecado, de lo que haya hecho, y el Señor nos ha dado autoridad a la iglesia, a nosotros, para que todo en el nombre del Señor Jesucristo podamos expulsar cualquier espíritu, demonio que haya entrado en nuestras vidas, por haberle abierto una puerta de cualquier pecado, así sea de enojo, de pleito, de ira, cualquier desobediencia. Yo hoy en día, después de la redención, hoy lo podemos hacer, expulsarlo en el nombre del Señor Jesús. Y Él se va, porque es el nombre sobre todo nombre. Pero fíjense en que aquí no se podía. Y ellos estaban conscientes que era un espíritu maligno. Y estaban conscientes que era enviado por Dios mismo. Ellos mismos lo dicen allí. Y lo llaman como un espíritu. Ellos sabían que era un espíritu que le estaba atormentando. Y estaban seguros y conscientes de que venía de parte de Dios. Pero ellos no podían expulsarlo, no podían reprenderlo, porque todavía no había venido la redención. Y fíjense hoy en día, esa bendición tan grande, lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, haber muerto y resucitado, habernos redimido de toda maldición de la ley, y habernos devuelto esa autoridad que fue robada allá en el Edén. Bueno, robada no, cedida por el pecado. Adán y Eva, por el pecado, cedieron esa autoridad que Dios les había dado como bendición sobre las naciones, sobre la tierra. Le cedieron sobre el mundo espiritual, le cedieron esa autoridad al enemigo. Pero vemos que nuestro Señor Jesucristo vino a recuperar todo lo que había perdido el hombre allá en el Edén. Y una de las cosas que se recuperó fue la autoridad para reprender, para someter a las tinieblas. Dice la Biblia que Dios nos ha dado poder y autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada nos hará daño. Nada. Vemos que David era un hombre guerrero, un hombre valiente, valeroso. Y nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Jehová de los ejércitos es su nombre. Él es un varón de guerra. Y nosotros y nosotras, todos los hijos y hijas de Dios, somos guerreros. Y tenemos que serlo, porque Él es nuestro Padre. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel, porque tú eres justo, porque tú eres verdadero. Padre amado, Dios Todopoderoso, ayúdanos, Señor, siempre a obedecerte. Ayúdanos, oh Dios, a mantenernos fieles a ti. Ayúdanos siempre a apartarnos del pecado, a apartarnos de las cosas que a ti te desagradan, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, ayúdanos, oh Dios, a obedecerte en todas las cosas. A hacer siempre las cosas como tú quieres, como establece tu palabra y no como nosotros queremos. Ayúdanos, Señor, que todo lo que hagamos sea dirigido por ti.
en todas las cosas, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Dios, te lo pedimos. Amén y amén.